Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Celina y Alberto se conocieron en compañía de amigos en común. Ambos se gustaron de inmediato, lo cual fue evidente para todos. Después de la fiesta, comenzaron a salir y descubrieron que tenían mucho en común. Las mismas películas favoritas, libros e incluso puntos de vista sobre la vida. Se sentían bien y cómodos juntos. Alberto a menudo le decía a su amada que estaba agradecido por haberse conocido. Celina sentía lo mismo. Este chico guapo y un poco tímido se convirtió rápidamente en la persona más cercana del mundo para ella. En el momento en que se conocieron, ambos acababan de graduarse de la universidad. Celina se convirtió en maestra de educación primaria, mientras que Alberto obtuvo un título en ingeniería y consiguió trabajo en una fábrica. Durante sus años universitarios, también trabajó duro como mensajero, lavacoches y camarero en un café. En resumen, hacía lo que podía. Venía de una familia pobre y entendía perfectamente que tenía que ganarse el dinero para terminar la universidad. Desde temprana edad, Alberto había soñado con obtener una educación superior. Su padrastro trabajaba como obrero de construcción, mientras que su madre solo había terminado la escuela secundaria y trabajaba como limpiadora según las oportunidades que surgieran. Desde muy joven, Alberto decidió alcanzar grandes alturas, obtener un título de especialista calificado y hacer carrera. Avanzaba sistemáticamente hacia su objetivo. Celina fue criada solo por su madre, por lo que tampoco vio lujos ni excesos en su infancia. El salario de una enfermera apenas alcanzaba lo necesario, pero a diferencia de su esposo, ella tenía una excelente relación con su madre, quien siempre la entendía y apoyaba en todo. Durante los estudios de su hija en la universidad, la mujer trabajaba en empleos adicionales para asegurarse de que su hijo no se distraiga de su educación. No había manera de que Celina fuera a trabajar entonces. En el futuro ella trabajará constantemente, pero por ahora que mi hija disfrute plenamente de la vida estudiantil, pensó su madre. Alberto hablaba con renuencia sobre sus años tempranos. Celina entendió que su madre bebía mucho en ese momento, cambiaba de compañero y prácticamente no se ocupaba del niño. Parecía que incluso querían llevar al pequeño Alberto a un orfanato, pero luego la suegra se puso los cabales. Conoció una persona decente, el padrastro de Alberto, que la ayudó a superar su hábito destructivo. La vida se volvió mucho más fácil, pero Alberto llevaba alguna especie de resentimiento hacia su madre. No lo contaba, pero Celina lo notaba con sensibilidad. Al principio, la mujer intentaba preguntarle a su amado sobre el pasado. Necesitaba saber qué le había pasado. Celina decidió que su esposo sufrió alguna especie de trauma psicológico. La chica realmente quería ayudar a su persona cercana a superarlo, pero Alberto hábilmente evitaba la conversación. Cambiaba de tema, lo reducía todo a una broma, simplemente se alejaba o fingía no escuchar, y Celina dejó de intentarlo. Cuando llegue el momento, él lo contará por sí mismo. Ella no puede influir en el pasado, pero se esforzará por hacer feliz y alegre a Alberto en el presente y en el futuro. Eso es definitivamente algo que está en su poder. Cuando Alberto le propuso matrimonio, Celina no dudó en su respuesta. Por supuesto que sí. Ya no imaginaba su vida con nadie más, pero su madre no estaba muy contenta con la elección de su hija. No era el tipo de marido que soñaba para ti. Oh, no ese. Agitó la cabeza cuando Celina le dio la feliz noticia. Eres hermosa, educada, trabajadora. Podrías haber salido con alguien más adinerado. ¿Y Alberto qué es él para ti? Por supuesto, es trabajador y te ama, pero no tiene nada. Y su familia es pobre. Además, su madre es alcohólica. Y los genes, sabes, pueden manifestarse en los hijos. Y vas a sobrevivir del sueldo a sueldo toda la vida. Mamá, estoy feliz con él. Nos amamos. Amarse. Lo sé, lo veo, pero el amor no lo es todo. Pero es tu decisión, ya eres adulta. Decide por ti misma. ¿Qué había que decidir? Celina ya lo había decidido todo hace mucho tiempo. Se casaron en una boda modesta pero alegre y muy emotiva. Solo asistieron sus familiares más cercanos y amigos. Tuvieron que ahorrar en todo, pero Alberto tenía suficientes ahorros y no necesitaron pedir un préstamo. Celina estaba dispuesta a renunciar a la celebración por completo. Habrían contraído matrimonio en secreto sin celebración y habrían ahorrado dinero.
No le sobraba el dinero a la joven pareja, pero Alberto quería hacer algo agradable para su amada y ganar la bendición de su madre, que una vez mencionó que soñaba con ver a su hija vestida de blanco, parecida a una princesa. Así que Alberto se esforzó por hacer realidad ese sueño. La joven pareja empezó a vivir en un apartamento alquilado. Ambos trabajaban, se dividían las tareas domésticas a partes iguales, no hacían listas ni contabilizaban nada. Quien estaba libre cocinaba la cena, limpiaba, etc. Entre los cónyuges reinaba una comprensión total. Casi no discutían. Siempre encontraban las palabras adecuadas para explicarse sin ofenderse ni herirse. Estaban bien juntos, psicológicamente cómodos, cálidos y acogedores. Los años pasaron. Ya han pasado 7 años desde el día de su boda. Todo en la vida de la pareja era simplemente maravilloso. La relación no perdió su sinceridad y calidez. Incluso, por el contrario, durante los años de vida familiar, Alberto y Celina se hicieron muy cercanos. Aprendieron a entenderse sin palabras. Fue simplemente maravilloso. Y también lograron obtener una hipoteca en el banco y finalmente, los cónyuges compraron su propio apartamento, de 2 habitaciones, en un vecindario no muy prestigioso, pero al menos propio. Con amor y atención a cada detalle, hicieron reparaciones y decoraron su hogar. Una de las habitaciones la convirtieron en una sala de estar y al mismo tiempo en su dormitorio, y la otra, la más amplia y acogedora, la dejaron para el futuro hijo. Es en esa habitación donde crearán un hermoso cuarto para él o ella. Pero los años pasaron y el ansioso embarazo nunca llegó. Al principio la pareja no planeaba tener un bebé y se cuidaban. No era el momento adecuado. No tenían suficiente dinero, alquilaban un apartamento. Ambos trabajaban todo el día, pero luego su situación financiera se estabilizó. Obtuvieron su propia vivienda y ambos decidieron que era hora de tener un bebé. Celina nunca pensó que sería tan difícil. Parecía que si querías un bebé, dejabas de tomar píldoras y en el siguiente mes ya estarías embarazada. Pero en realidad, todo resultó diferente. Al principio, los resultados negativos de las pruebas no la asustaron mucho, pero pasó un año, luego otro, y el ansiado embarazo nunca llegó. Cada mes, al ver la única línea en la prueba, Celina lloraba. Desesperadamente quería sentirse como una madre, darle a un pequeño ser su amor y cuidado. Y Alberto también soñaba con tener un heredero. Por supuesto, fingía que todo estaba bien. ¿Por qué apresurarse? Tenemos tiempo, todavía somos jóvenes. Pero Celina vio con qué ojos miraba a los hijos de sus amigos. Alberto disfrutaba jugando con niños y niñas de diferentes edades. Sabía cómo acercarse a cada uno de ellos. La mujer entendió que su marido sería un padre maravilloso. Pero no podían tener hijos. Empezaron a buscar ayuda médica. A Celina le diagnosticaron problemas de salud que eran la causa de su infertilidad. El día que se enteró del diagnóstico, apenas pudo llegar a casa arrastrándose. Las lágrimas le nublaban la vista. Tenía un ruido en la cabeza. Todo resultó muy serio. Las posibilidades de convertirse en madre eran mínimas. Celina se sentía culpable e indigna de Alberto. Si hubiera elegido a otra esposa, ya tendría a sus ansiados herederos. ¿Y ahora qué? Un largo tratamiento y una perspectiva incierta. Pero su esposo la apoyó. «No te desesperes», le dijo entonces, abrazando a su esposa por los hombros. «Lo importante es que encontremos la causa. Ahora nos trataremos y todo saldrá bien, ya verás». El tratamiento requería mucha energía, tiempo y dinero. La mayor parte del salario de ambos cónyuges ahora se destinaba a pagar medicamentos y procedimientos costosos. Celina tenía que visitar con frecuencia clínicas, soportar el dolor, seguir dietas. Alberto la apoyaba como podía. «Lo siento por lo que tienes que pasar», le dijo una vez. «Veo cómo te afecta este tratamiento, ya no eres la misma». Celina entendía que su esposo tenía razón. Ella había adelgazado, estaba constantemente nerviosa e irritable. Su compañía constante era la fatiga y la desesperación, y también la esperanza que se desvanecía cada mes. Al principio, Celina creía que el tratamiento daría resultados rápidos. Hacía todo lo que los médicos decían. Cumplía estrictamente sus prescripciones. Pero el tiempo pasaba y no sucedía nada. Cada mes, la mujer experimentaba una decepción. Los pensamientos pesados no le permitían descansar.
¿Por qué les estaba pasando esto? Todos alrededor tenían hijos fácilmente, incluso aquellos que no eran dignos de ellos en realidad. Por ejemplo, su suegra, la madre de Alberto, ahora se contenía, pero antes bebía y cambiaba de hombres. Los rastros de esa vida quedaron grabados en su apariencia y, sin embargo, tuvo un hijo sano y maravilloso del que no se ocupó durante mucho tiempo. Y hay muchos ejemplos similares. ¿Por qué en su familia, donde los cónyuges se aman y respetan tanto, no aparece un bebé? A Selina le dolía ver las vitrinas de productos para niños. Casi dejó de hablar con sus amigas que tenían bebés. Y cuando veía a una mamá feliz, con un cochecito en la calle, ella apresuradamente cruzaba al otro lado. Después de 3 años de tratamiento intensivo, cuando Selina no pudo quedar embarazada, el médico le sugirió la FIV. Resulta que ya la había puesto en la lista de espera y se olvidó de avisarle. Y ahora era el momento. El procedimiento en sí se pagaba con el presupuesto, solo había que comprar algunos medicamentos. Esto llegó en un momento muy oportuno, ya que no había dinero extra en la familia. Todo lo que pudieron ahorrar se fue en tratamiento que no dio resultados. La propuesta de la FIV fue inesperada, pero Selina no dudó ni por un segundo. Sí, era plenamente consciente de todos los riesgos para la salud, pero no le importaba. Lo más importante era que el tan esperado bebé apareciera en su apartamento y la habitación preparada para el niño finalmente dejara de estar vacía. La esperanza que ya había desaparecido resurgió. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió un impulso de energía y entusiasmo. Selina pensó que su esposo se alegraría de la noticia, pero lo recibió sin mucho entusiasmo. ¿No entiendes que esto es muy perjudicial para tu salud? Una dosis tan grande de hormonas no son vitaminas. Las consecuencias pueden ser desastrosas y nadie garantiza el resultado. ¡No digas eso!, exclamó Selina. Habrá un resultado, seguro que lo habrá. Estoy segura de esto. Tal vez, al diablo con este tratamiento si no da resultados. Tomemos un niño del orfanato, hay muchos de ellos abandonados. ¿Qué? Selina se ahogó con indignación. Siempre había habido armonía entre ella y Alberto. Por lo general, él la entendía incluso sin palabras. ¿Cómo podía su esposo sugerir algo así? Tomar a un niño ajeno cuando pronto podrían tener el suyo, tan querido y esperado. ¿Por qué eres tan crítica al respecto? El tono de Alberto era calmado y conciliador. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Simplemente no te lo he dicho. Me duele verte sufrir. Pero aún no hemos intentado todas las opciones, protestó Selina. Tenía que hacer un esfuerzo para no gritarle a su esposo. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Se nos presentó la oportunidad de hacer el tratamiento de fecundación in vitro de forma gratuita. ¿Realmente puedo dejar pasar una oportunidad como esta? Es una tortura para tu salud. Bueno, ¿y qué? Estoy dispuesta a hacerlo por el bebé, por nuestro bebé querido. ¿Por qué necesitamos a alguien más? Solo los hijos de alcohólicos, los futuros delincuentes terminan en orfanatos. Los genes son una fuerza terrible, nada bueno sale de ellos. Casi terminé en un orfanato una vez, dijo Alberto en voz baja. Sus ojos se llenaron de tristeza como siempre que recordaba su infancia. No fue fácil para él entonces. Selina se sintió avergonzada. Ella conocía esta historia. La madre de Alberto había caído al fondo de la vida. No trabajaba y bebía sin cesar. El niño se alimentaba prácticamente de sobras y de lo que le daban los vecinos compasivos. Alberto tenía alrededor de 5 o 6 años en ese entonces, apenas un niño pequeño. Por supuesto, la gente a su alrededor se dio cuenta. El niño estaba en peligro. Alguien llamó a los servicios de protección infantil. Por feliz coincidencia, la madre de Alberto estaba en una condición normal en ese momento, pero por supuesto, las características de su estilo de vida eran evidentes. Entonces, de repente, surgió su instinto maternal. Logró defender a su hijo, incluso consiguió un trabajo por esto. Quizás hubiera sido mejor para mí estar en un orfanato, reflexionó Alberto mientras contaba este episodio de su vida a su esposa. En su pequeña habitación comenzaron a visitarles frecuentemente los servicios sociales para hacer inspecciones. La madre entendía que estaba bajo control constante, por lo que se comportaba, limpiaba, cocinaba alguna comida sencilla, trabajaba, consiguió trabajo como limpiadora, y luego conoció a un hombre y se enamoró.
Se mudaron a otra ciudad con el pequeño Alberto, donde la madre comenzó a beber de nuevo. No tardó mucho en dejar de ser una buena madre para Alberto. Yo también podría haber acabado en un orfanato, dijo Alberto mirando a los ojos de su esposa, pero no me habría convertido en un delincuente o un marginado. Por supuesto que no, le sonrió Selina. Eres una persona muy buena, la mejor y la más amable, mucho más amable que yo. Claro, estás dispuesto a tomar un niño ajeno y criarlo como si fuera tuyo, pero yo no podría hacer eso, entiéndelo. Lo entiendo y no te presionaré, pero piensa bien en la FIV. ¿Por qué dañar tu salud? Después de todo, en el peor de los casos, podemos vivir sin hijos. Hay personas que viven sin hijos. Pero Selina no estaba lista para una vida así. Ella se convertiría en madre y punto. Y ninguna prueba le daba miedo. ¿La FIV perjudica la salud? No importa, siempre y cuando escuche las palabras mamá de su pequeño hijo. Por primera vez, Selina fue implantada con 2 embriones. Después del procedimiento, ella se comportaba como un jarrón de cristal, con precaución y cuidado. Una sonrisa feliz adornaba su rostro. La mujer soñaba con que ambos embriones se desarrollaran y que nacieran gemelos, un niño y una niña. Sería un verdadero milagro. Selina ya estaba imaginando en su mente la habitación de los niños, pensando dónde colocar las cunas y el cambiador. Las dificultades de cuidar de 2 recién nacidos no la asustaban. Había esperado tanto tiempo por un bebé que estas molestias solo le traían alegría. Durante 10 días, la pareja vivió en un estado de espera. Alberto no permitía que su esposa hiciera nada en la casa. Cocinaba y limpiaba él mismo, tratando de alegrar a su amada con buenas noticias. Mientras tanto, Selina estaba muy atenta a su cuerpo, buscando los primeros signos de embarazo. Durante años de planificación, ella había investigado muchos sitios web sobre el tema y sabía exactamente cómo se debe sentir una mujer en las primeras etapas. Y los síntomas estaban ahí: dolor de estómago y hormigueo. Sus gustos cambiaron y su apetito se volvió voraz. Selina estaba ansiosa por la llegada de las náuseas matutinas. Este claro síntoma, que las mujeres suelen sufrir, la haría la mujer más feliz del mundo. Pero era demasiado pronto para eso. Por supuesto, Selina no pudo resistirse y comenzó a hacer pruebas mucho antes de lo necesario, pero siempre daban un resultado negativo. Con la esperanza de ver una segunda línea fantasma, la mujer examinaba las pruebas durante mucho tiempo. Alberto solo suspiraba al ver esto. Pronto se hizo evidente: nada había funcionado. Selina se sintió desesperada. Nunca antes había sentido tanta decepción. Tenía tantas esperanzas en el procedimiento de fecundación in vitro. Lloraba por las noches en su almohada, pensando que Alberto no se daba cuenta, pero él lo notaba todo. A él también le dolía. Se preocupaba por su esposa y no sabía cómo ayudarla. Se sentía impotente. El médico le calmó diciéndole que rara vez alguien lo conseguía a la primera, por lo que un mes después hubo otro intento. Sin embargo, tampoco tuvo éxito. Luego Selina se sometió al procedimiento por 3ª y 4ª vez. En el 5º intento, la mujer casi no tenía esperanzas, pero seguía llorando por otro resultado negativo en la prueba. El médico dijo que ahora el cuerpo necesitaba descansar y luego intentar de nuevo. A algunos les lleva hasta 8 o 9 intentos. No, dijo Alberto cuando Selina le contó sobre su visita a la clínica. No te torturarás más. Tomemos un descanso. Esta vez, la mujer no discutió. Se sentía agotada tanto mental como físicamente. Su recurso emocional se había agotado. No soportaría otra decepción, y lo entendía perfectamente. Alberto tenía razón. Necesitaba tomar un descanso, distraerse, hacer algo más, porque en los últimos años todas sus ideas y acciones se habían centrado en un solo objetivo: tener un bebé. Selina había olvidado que la vida no se limitaba a eso. Ni siquiera podía recordar la última vez que leyó algo que no fuera sobre reproducción. Alberto ya no mencionaba a los niños del orfanato, pero Selina cada vez pensaba más en ello. Ya casi no tenía esperanzas de tener su propio bebé, pero la necesidad de darle cuidado y atención a un pequeño ser seguía creciendo. Después de todo, no todos los hijos de los orfanatos son hijos de alcohólicos. Incluso si no tuvieron suerte con sus padres biológicos, mucho depende también de la crianza. Por ejemplo, su esposo, su amado Alberto, la persona más amable y honorable del mundo,
Casi termina en un orfanato y hay muchos buenos corazones allí. Seguramente, ella ni siquiera intentó buscar. Poco a poco se convirtió en un hábito de Selina revisar los perfiles de los huérfanos. La decisión todavía no estaba tomada, ni siquiera había discutido nada con su esposo. Simplemente, a esta mujer de repente le interesó este tema. Los sentimientos al ver las fotos de los pequeños abandonados eran contradictorios para Selina. Le daba lástima a estos pequeños que no tuvieron suerte desde el principio de sus vidas, pero también le asustaba la perspectiva de adoptar a uno de estos bebés en su familia. Muchos de ellos tenían diagnósticos graves escritos literalmente en sus caras, y la mayoría tenían varios hermanos y hermanas. Y solo se pueden adoptar juntos, no se separan. Es bastante justo, pero Selina no estaba preparada para tener, además de la dulce niña de ojos azules, 2 hijos adoptivos mayores adolescentes. Selina quería mucho tener una hija, una niña bonita a la que pudiera peinar y vestir con lindos vestidos. Compraría muñecas para jugar juntas y se convertirían en verdaderas amigas. Además, dicen que las hijas son más cariñosas y atentas con sus padres. Alberto también soñaba con ser el padre de una niña. Desde el inicio de la planificación, cuando parecía que la felicidad estaba a la vuelta de la esquina, él hablaba de ello. Decía que sería su protector y su muro, y hasta prometió aprender a planchar vestidos y hacer peinados de niña. Era muy conmovedor. Todos los conocidos varones de Selina soñaban con tener hijos varones, pero Alberto quería una hija. Sería el padre perfecto para su princesa, pero no sucedió. No se hizo realidad, y parece que ya no será posible. Probablemente debido al sueño de tener una hija, Selina prestaba más atención a las solicitudes de niñas huérfanas. Algunas de ellas eran incluso muy bonitas, pero ella no sentía nada por ellas. Selina no sentía ni un ápice de calor cuando examinaba estas fotografías y videos. Lástima, sí, pero no deseaba ser madre de ninguna de ellas. Pero una vez que se interesó en este tema, Selina continuó revisando las solicitudes de adopción metódicamente. Poco a poco, Selina comenzó a pensar que tendría que vivir su vida sin hijos. Parecía que no era posible tener hijos propios y la adopción no era para ella. Es triste, doloroso y desafortunado, pero ¿qué se puede hacer? A veces pasa eso. Un ejemplo es la tía de Selina. Vivió toda su vida para sí misma, sin preocuparse, viajando a lugares turísticos, teniendo romances. Finalmente se casó con un extranjero y se mudó con él a Australia. Ahora vive una vida hermosa y despreocupada. El hombre tiene hijos adultos y ellos aceptaron a la esposa de su padre como su propia madre. Selina no recordaba a su tía lamentando la falta de su propio hijo. Al contrario, ella simpatizaba con su hermana, la madre de Selina, quien tuvo que criar a su hija sola. Selina, por supuesto, no tenía planes de ir a Australia, pero comenzó a construir planes para el futuro en el que los niños no ocuparan un lugar central. Era hora de convertir la habitación vacía en un gimnasio de casa. Ahora ella y Alberto podrían mantenerse en forma juntos, y definitivamente no participaría en el nuevo protocolo de FIB, ya que había sacudido su sistema nervioso con esperanzas en vano y seguramente había dañado su salud. Ya es suficiente, o tal vez más tarde, no en los próximos 5 años seguramente. Ese día, Selina estaba sentada en un aula vacía bebiendo café. Tenía una pequeña ventana. Sus alumnos de 3er grado se habían ido a educación física. La mujer decidió aprovechar este momento para relajarse y descansar un poco. No quería revisar los cuadernos. Todavía había tiempo. Su cerebro estaba en reposo mientras miraba anuncios de cremas y la variedad de sus tiendas en línea favoritas. Y de repente, el motor de búsqueda le arrojó un par de solicitudes de niños huérfanos nuevamente. En uno de los sitios web más populares, aparecieron nuevos portafolios de niños que necesitaban una familia. Por inercia, Selina revisó las solicitudes de 2 niñas. Eran pequeñas y relativamente saludables, pero eran extrañas, completamente extrañas. Mecánicamente, la mujer pasó a la página del niño recién llegado, amplió la foto y quedó petrificada. Un niño de unos 6 años la estaba mirando, sorprendentemente parecido a Alberto. Los mismos grandes ojos gris-verde, la misma nariz ligeramente respingona, los labios apretados con fuerza, la mandíbula decidida y el pelo castaño desobediente. Selina siguió mirando al niño. No puede ser,
Incluso tenía el mismo lunar en el cuello que su esposo. ¡Qué coincidencia! Selina siempre había soñado con una hija. Ni siquiera consideraba las solicitudes de niños. Pero este chico capturó su corazón de inmediato. Sintió algo especial, una mezcla de compasión, calidez y ternura. Después de todo, Alberto también podría haber terminado en un orfanato como este Domingo Nogues y aproximadamente a la misma edad. Probablemente el Alberto de 6 años se veía exactamente como este niño. Su corazón se contrajo. Selina examinó cuidadosamente la información sobre Domingo. El niño estaba sano, no tenía hermanos ni hermanas. Según la descripción, era un niño astuto y curioso, y esto era evidente incluso en su mirada. Selina había aprendido a entender a los niños después de años trabajando con los de primaria, y Domingo claramente era uno de los niños inteligentes y activos. La mujer se alejó de la pantalla y se puso a reflexionar. Cassia había aceptado que nunca sería madre, y lo mismo pasaba con Alberto. Pero ahora, Domingo, era tan extraño. Había visto tantas fotos de bebés abandonados, pero ninguna le había producido los mismos sentimientos. Selina tomó una decisión. Marcó el número del orfanato donde Domingo estaba siendo criado. Resultó estar en la ciudad vecina. Le dijeron que el niño aún no había sido adoptado. Estaba prácticamente sano, pero muy preocupado. Su madre, que también había sido criada en un orfanato, murió en un accidente. No tenía parientes, así que el niño acabó en el orfanato. Los niños tan fáciles de cuidar no duran mucho tiempo allí. Los adoptantes hacen cola para conseguirlos. Por lo tanto, el director del hogar de niños aconsejó a Selina que prepare rápidamente todos los documentos necesarios y asista a la escuela de padres adoptivos. De lo contrario, no tendrán tiempo para adoptar al niño. Selina colgó el teléfono. Tenían tantas cosas que hacer ahora y tenían que actuar rápidamente. Ni siquiera quería pensar en que alguien más pudiera llevarse a Domingo. Él era su hijo, era igualito a Alberto. Algo le decía que su carácter también era similar. Amable, comprensivo y confiable. Tenían que darse prisa. Alberto estaba trabajando en su informe cuando su esposa lo llamó. Cuando escuchó su voz emocionada, supo que algo había pasado. Alberto, tengo una noticia para ti. Es simplemente maravilloso. Parece que tendremos un hijo juntos. ¿Estás embarazada?, preguntó Alberto. No, encontré la solicitud de un niño en la base de huérfanos y es tan parecido a ti que parece que eres tú. Este niño vivirá con nosotros. Te gustará también, ya lo verás. Espera, no entiendo nada. Tú no querías un hijo que no fuera nuestro. Pero este niño es nuestro. ¡Nuestro! Lo verás por ti mismo y lo entenderás. ¿No te importa, verdad? Por supuesto que no, aseguró Alberto. Él mismo había sugerido esta opción varias veces a su esposa, pero ella siempre se negaba rotundamente. Y ahora esto. Es simplemente inesperado. Tendré que acostumbrarme a la idea. Tendrás hasta esta noche para acostumbrarte y luego tendremos muchas cosas que hacer. Necesitamos completar el programa de padres adoptivos, recopilar un paquete completo de documentos. Ah, y por cierto, asegúrate de obtener un comprobante de tu salario hoy mismo. Está bien, por supuesto. Alberto se despidió de su esposa y se puso a reflexionar. Estaba definitivamente contento con la decisión de su esposa. Finalmente tendrían un hijo y se convertirían en padre y madre, lo cual era genial. Pero el hombre quería adoptar al bebé del orfanato no solo por satisfacer sus instintos paternales. Tenía una deuda impaga, una promesa que no había cumplido. Este acto podría redimir parcialmente su culpa ante su hermana. Alberto no le había hablado a nadie sobre Ángela, ni siquiera a Selina. Era demasiado difícil. El hombre intentaba olvidar todo lo que había sucedido muchos años atrás, en su lejana infancia. A veces lo lograba. Las preocupaciones cotidianas lo distraían. El trabajo ocupaba todos sus pensamientos, pero a veces los recuerdos se apoderaban de él con una carga insoportable. Ángela, su hermana, la persona más cercana y querida de todo el mundo, ¿dónde está ella ahora? Ángela era 2 años mayor que Alberto. En el momento en que todo sucedió, ella casi tenía 7 años. En ese entonces, su madre había perdido por completo su apariencia humana. Bebía sin parar, llevaba multitudes de amigos y amigas a su pequeña habitación en el dormitorio comunitario, todos ellos amantes del alcohol. No se preocupaba por los niños, vivían literalmente con lo que les daban. Dado que era invierno, era especialmente difícil.
Los vecinos de buen corazón, por supuesto, les daban de comer, y los pequeños también recolectaban botellas, que abundaban después de las agitadas celebraciones de la madre y que podían ser vendidas por centavos. A veces, algunos de los hombres que vivían en la casa les daban algunas monedas. Así vivían. Ángela debía entrar al primer grado el próximo año. Estaba muy emocionada por ello. Quería estudiar, usar un uniforme bonito y socializar con niños de su edad. Para Alberto, su hermana era todo: su protección, su apoyo, su consuelo. El pequeño sentía que ella era la única persona en el mundo que lo amaba sinceramente, y él le pagaba a Ángela de la misma manera. Los niños dividían todo lo que lograban conseguir entre ellos: pan, dulces, leche. Desafortunadamente, había muchos peligros en la vida de los pequeños, por lo que ambos siempre estaban alerta. Incluso dormían ligeramente y se levantaban ante el menor sonido sospechoso. ¿Cómo podrían no hacerlo si a su corta edad habían tenido que escapar varias veces? Una vez, alguien amigo de la madre casi quema su habitación. Otra vez, un compañero de piso se metió en una pelea. Eso sucedía con frecuencia. Los niños eran testigos de peleas periódicamente, pero esta vez el hombre cruzó todos los límites posibles e imposibles. Con los ojos salvajes agitaba los puños, sin ver quién estaba delante de él. Ángela arrastró al hermano menor, que estaba dormido, de la mano hacia los vecinos. Fue allí donde pasaron el resto de la noche. Los vecinos, Ángela y Alberto, veían a diferentes vecinos, ya que su madre se mudaba a menudo y llevaba a los niños consigo a todas partes. La gente a su alrededor los trataba de diferentes maneras. Algunos miraban con disgusto a la mujer con 2 niños pequeños, mientras que otros los compadecían y ayudaban en todo lo que podían, con ropa, comida, palabras amables. También había personas que llamaban a los hermanos sin hogar y marginales en la cara. Lo más peligroso eran los niños. Eran muy crueles. Ángela y Alberto se sentían como extraños. Por lo general, los niños de familias normales no los incluían en sus juegos, pero el hecho de ser ignorados no era lo peor. En cada lugar había un grupo de niños que sabían que no había nadie para protegerlos y hacían lo que querían. Ángela y Alberto fueron empujados al barro, les arrojaron piedras y tierra, e incluso les pusieron chicle en el pelo. Al hacerse un poco mayor, el chico intentaba proteger a Ángela, pero claramente no tenía suficiente fuerza para enfrentarse a oponentes mayores. Después de cada encuentro con estos animales, la niña lloraba. Alberto la consolaba acariciándole el cabello, diciéndole que todo estaría bien, prometiendo que crecería, se haría fuerte y rico, y entonces nadie se atrevería a tocarlos. Ángela sonreía a través de las lágrimas y sacudía la cabeza tristemente. A su lado se calmaba rápidamente. Pero como Alberto se dio cuenta más tarde, su hermana sabía que el guión de vida que habían imaginado era imposible. Después de todo, la niña era 2 años mayor y entendía mejor cómo funcionaban las cosas. Ya siendo adulto, Alberto entendió que Ángela probablemente tenía un talento único para crear magníficos cuentos de hadas. Y lo hacía tan bien y fluido. En aquel entonces, Alberto lo consideraba como algo dado, pero ahora, como un hombre adulto, se preguntaba de dónde sacó la niña, cuya madre nunca leía libros tal estilo. ¿De dónde sacaba su inspiración? ¿Cómo surgían en su pequeña y astuta mente historias maravillosas? Y la pregunta principal: si Ángela hubiera sido adoptada por una buena familia, ¿qué logros podría haber alcanzado como escritora? Alberto habría pensado que su hermana tendría éxito. Oh, el modo subjuntivo. Mejor no pensar en ello, o volvería a enojarse con su madre, quien, en lugar de trabajar y cuidar de los niños, salía y vivía a expensas de amantes alcohólicos. No veía otra forma de ganarse la vida. Le daba igual que sus hijos estuvieran regularmente en peligro al salir sin supervisión. No se preocupaba por si estaban alimentados o vestidos. Esa vida le convenía a la mujer, y los niños no conocían nada más, así que también aceptaban todo como algo natural. Todavía hay familias así hoy en día, solo que ahora se habla más de ellas y los servicios sociales cuidan de los niños, pero entonces todo era diferente. El destino de los 2 pequeños no interesaba a nadie en particular. Ángela y Alberto no tenían juguetes ni libros, por lo que una de las actividades favoritas del pequeño Alberto era escuchar historias que su hermana inventaba sobre la marcha. La niña contaba historias increíbles sobre todo tipo de personajes, como un botón que cobraba vida, un cachorro llamado Tobik y sobre el pollito triste.
pero lo que más le gustaba a su hermano eran las historias sobre el niño Luchito y la niña Sonrisita, que vivían en un maravilloso reino en una nube. Ángela incluso le mostraba en qué nube estaban y siempre le sucedían cosas interesantes, como escapar de un gigante terrible, entrar en un bosque mágico o viajar al fondo del océano al reino del rey de los mares. Ángela siempre inventaba algo interesante y emocionante. Alberto escuchaba con la boca abierta de asombro. Su hermana sabía contar de tal manera que mantenía a su único oyente en tensión todo el tiempo. A veces ella interrumpía la historia en el momento más interesante y su hermano tenía que esperar con impaciencia el siguiente episodio. Ahora, recordando esas historias, Alberto sonreía. Sus sentimientos eran muy contradictorios. Por un lado se sentía muy acogido y cálido, y por el otro lado, su corazón se apretaba con la preocupación. ¿Cómo está su hermana mayor? ¿Qué le pasó después de su separación? ¿Está viviendo bien ahora? Quería creer que la vida de Ángela había sido exitosa. No debería ser de otra manera para una persona tan luminosa. La niña encantaba a todos con su sonrisa, su mirada dulce y su bondad. Alberto lo notó incluso cuando tenía 5 años. Probablemente su hermana tiene una familia fuerte y amorosa que la quiere y la cuida. Él quería creer en eso. Ángela, qué pena que se haya perdido tu rastro. Alberto daría mucho por volver a encontrarse con su hermana. En ese año, en enero, la madre trajo a un hombre desconocido a la habitación alquilada. No fue sorprendente. Los niños estaban acostumbrados a ver caras nuevas constantemente. Alberto miró cuidadosamente a Camilo. A sus 5 años aprendió a entender a las personas. Al menos, el chico sabía qué esperar de los invitados. Indiferencia, agresión, lástima, atención. Camilo no parecía similar a los demás desde el primer momento. Serio, incluso austero, decidido, demasiado atento. Lo primero que hizo fue echar a todos los amigos y amigas de la madre. Luego organizó la limpieza de la habitación. La madre lo miraba con ojos leales y lo obedecía en todo. Incluso comenzó a beber menos. Solo los fines de semana la mujer se permitía beber un poco de alcohol fuerte con su nuevo compañero. Camilo trabajaba como trabajador rotativo. Tenía un apartamento en otra ciudad. Allí planeaba trasladar a su amante y a los niños. Alberto, aunque todavía era un niño pequeño, entendió que su vida pronto cambiaría drásticamente. Parece que la madre se casará con Camilo. Al menos eso escuchó en las conversaciones de los adultos. Entonces, ¿tendrán un padre Ángela y él? La vida se volvió más fácil en términos materiales. Camilo ganaba bastante dinero y había suficiente comida. La madre comenzó a cocinar. Su esposo exigía comidas completas para el almuerzo y la cena. Ahora, los niños nunca se quedaban con hambre y el olor a humo en la casa fue reemplazado por el aroma de sopas y pasteles. Sin embargo, Camilo era muy estricto. Regañaba a los niños por cualquier error y reprendía a la madre por haber dejado a su hijo e hija mimados. Los niños intentaban complacer al hombre en todo, pero él siempre encontraba algo de qué quejarse. Ni siquiera la encantadora sonrisa de Ángela, que generalmente derretía los corazones más duros, lo afectaba. ¿Qué encontró Camilo en su madre? ¿Por qué decidió unir su vida con una mujer de comportamiento claramente antisocial y con 2 hijos? Ahora, Alberto suponía que los demás simplemente no podían soportar la naturaleza despótica de Camilo, pero para su madre, él era casi un dios, dueño de su propia vivienda, trabajador con un gran sueldo. Ella estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para estar cerca de él. Un día, Camilo se dispuso a enseñar a Ángela a leer. Ya casi tienes 7 años, muchos a tu edad van a la escuela y tú todavía no sabes leer. Le reprochó cuando descubrió lagunas en su educación. Ella solo bajó la cabeza sintiéndose culpable. Alberto tenía muchas ganas de abrazar a su hermana, apoyarla, pero Camilo echó al niño. «No te metas, ahora vamos a aprender las letras». El proceso fue difícil. Ángela, que normalmente era ingeniosa y captaba todo rápidamente, no podía recordar las letras. Camilo se enfadaba y la insultaba llamándola tonta. Esto hacía que la niña se cerrara aún más en sí misma y dejara de entender a su maestro. Las lecciones solían terminar cuando Camilo tiraba el libro de letras y echaba a la niña, después de darle una bofetada o una bofetada en la cara. Alberto lo odiaba por eso.
Impotente, apretaba los puños pequeños y le lanzaba miradas furiosas a Camilo. Por eso, él también a veces recibía bofetadas. Alberto consolaba a su hermana, acariciando sus manos y cabello, limpiando sus lágrimas. Ella sollozaba en los brazos de su hermanito y se aferraba a él, temblando de llanto. El niño quería ser una protección segura para ella, una pared de piedra. Pero, ¿qué podía hacer a los 5 años? Y Alberto también lloraba por su impotencia e injusticia. «Es que es tonta», Camilo solía decirle a la madre de Ángela. «Ella está mentalmente retrasada. ¿No la llevaste al médico?» «Hace mucho que no vamos a la clínica», confesó la madre. «Pero ella puede ser tan tonta como su padre, eso es seguro. Pronto irá a la escuela. Ay, cómo sufriré con ella». «¿Qué escuela? Incluso Alberto ya memorizó estas letras, aunque yo no lo enseñe especialmente. Simplemente escuchaba y estaba cerca. Y la niña no recordó nada. Es definitivamente retrasada. Necesita un tratamiento serio». Alberto realmente memorizó las letras. Se esforzó por estar cerca de su hermana durante las lecciones para que ella se sintiera apoyada por su hermano y tuviera menos miedo. Y por supuesto, también escuchó las explicaciones del padrastro. Pero Ángela estaba sentada cerca de Camilo, tensa y asustada, por lo que, por supuesto, no podía absorber el conocimiento que el hombre estaba tratando de inculcar en su mente. Estrés. La niña experimentaba un estrés enorme junto a este extraño y agresivo hombre. Él gritaba, la llamaba tonta, podía golpearla inesperadamente. En ese estado claramente no era capaz de leer. La niña talentosa e inteligente no podía recordar ni una sola letra debido a su miedo banal. Esto hizo que su padrastro se enojara aún más. Él gritaba y la golpeaba una y otra vez. Un círculo vicioso. El cumpleaños de Ángela se acercaba. En la familia no se acostumbraba a hacer fiestas para los niños, y el hermano y la hermana no habrían sabido sobre la proximidad de este evento si no fuera por Camilo. «El 20 de febrero la niña cumple 7 años», dijo él. «¿Su cumpleaños es el 20? Necesita pasar la comisión escolar. Allí le darán un diagnóstico». Alberto escuchó y entendió. Lo que haría feliz a su hermanita era organizarle una fiesta de cumpleaños y darle un regalo. El niño había visto y oído muchas veces acerca de las celebraciones que se organizaban para otros niños. Él y su hermana nunca habían tenido algo así, pero este año Alberto haría algo agradable para Ángela. Le daría un regalo sorprendente y posiblemente finalmente vería su sonrisa de nuevo. Últimamente ella había estado muy triste por culpa de Camilo. Sin él era mejor si su madre nunca lo hubiera conocido. Y el pequeño Alberto se puso manos a la obra. Primero tenía que conseguir el regalo y también encontrar dinero para el pastel. Por hábito, el niño se dirigió a los contenedores de reciclaje más cercanos. Siempre podía encontrar botellas allí. Esa vez tuvo suerte. El botín resultó ser abundante. En el centro de reciclaje recibió suficiente dinero, aunque no era suficiente para un pastel completo. Pero el niño compró para su hermana un pastelillo muy bonito y apetitoso con una cereza encima, como en las caricaturas. Ahora el asunto era conseguir el regalo. Alberto sabía dónde ir, a la tienda de juguetes local. Sus escaparates siempre atraían con juguetes brillantes y coloridos, muñecas de cabello largo y hermoso, ositos de peluche sonrientes, modelos de autos de colores. El hermano y la hermana a menudo se quedaban afuera mirando todo ese esplendor, pero nunca entraban. Todo el dinero que tenían lo gastaban en comida, pero ahora era diferente. Por muy horrible que fuera Camilo, Ángela y Alberto habían olvidado el hambre hace mucho tiempo. Y con el dinero que les quedó de la venta de botellas, Alberto decidió comprar a su hermana la muñeca más bonita. Ángela nunca había tenido una. Alberto había notado muchas veces cómo su hermana miraba con tristeza los juguetes en manos de otras niñas. Dentro de la tienda estaba cálido y acogedor, especialmente agradable después de un paseo en el frío de febrero. La abundancia de maravillosos juguetes hizo que la cabeza diera vueltas, y entonces Alberto la vio, la hermosa muñeca que seguramente haría feliz a Ángela. La muñeca llevaba un vestido largo y esponjoso de color celeste. El niño imaginó la alegría de su hermana al ver a esta princesa, y su corazón latió con fuerza. En la caja registradora, al niño lo esperaba la decepción. Resultó que la muñeca era demasiado cara. Al ver las lágrimas del niño, la vendedora decidió ayudarlo.
Descubrió cuánto dinero tenía y llevó al joven comprador a otra sección, ubicada al fondo de la tienda. Aquí ya no había juguetes lujosos. También eran buenos, pero no se comparaban con la muñeca princesa. E incluso en estos estantes, Alberto no podía elegir todo. El niño señaló a los bebés de plástico, los perros de goma, la caja de construcción, pero la vendedora negó con la cabeza con pesar cada vez. Finalmente, ella misma sacó lo que alcanzarían sus modestos ahorros. No era mucho: una cuerda para saltar, una pelota de goma, un oso torpe con ojos maliciosos y un pequeño avión de plástico de color burdeos. Y en ese avión, Alberto decidió detener su elección. Por supuesto, Ángela es una niña y le hubiera gustado algún juguete de niña, pero hace poco ella había conocido la historia del Principito y el aviador. La había escuchado de un niño vecino. Acababan de leer este documento en la escuela. Ángela quedó impresionada con el hermoso cuento y el avión parecía ser uno de los personajes de la historia. Seguramente el juguete haría feliz a la niña, aunque no fuera una muñeca con un vestido esponjoso. Ahora, muchos años después, Alberto agradecía al destino por darle la oportunidad de hacer una sorpresa para su hermana. Logró hacer feliz a Ángela, demostrando su amor y cuidado. Seguramente todavía recuerda sus regalos. Este fue su primer cumpleaños. Dividieron el pastel en dos, como siempre. Y el avión. Ángela le ató un cordón y colgó el juguete en su cuello como adorno. Este es el avioncito del piloto amigo del pequeño príncipe. ¿Será mi talismán? Muchas gracias. Encontraste algo realmente valioso. Este avioncito es mágico. Alberto estaba orgulloso de haber organizado una fiesta para su querida hermana. Ángela estaba feliz. Su sonrisa fue la mejor recompensa para el chico y le gustó mucho el regalo. Por supuesto, el avioncito no era mágico en absoluto. Incluso a los 5 años, Alberto lo sabía, pero lo importante era que su hermana estaba feliz. Incluso dormía con su decoración de avioncito alrededor del cuello. Un poco más tarde, los niños entendieron que grandes cambios estaban por venir. Camilo pronto tenía que ir a trabajar en el sistema de turnos. Hasta ese momento había planeado llevar a la nueva familia a su ciudad, a su apartamento. Mudanza. Alberto estaba acostumbrado a ir de habitación en habitación con su madre. Incluso era interesante. Siempre había esperanza de que el nuevo lugar fuera mejor. Ahora quería ver la ciudad de Camilo y su amplio y acogedor apartamento, del que había hablado varias veces. Pero Ángela, por alguna razón, tenía miedo del cambio y decía que tenía malos presentimientos. Los cuentos sobre el niño Luchito y la niña Sonrisita se volvieron muy tristes. Ahora constantemente sucedían cosas desagradables con los personajes. Ángela expresaba sus miedos a través de su creatividad. Ahora Alberto entendía. La niña estaba tratando de lidiar con su ansiedad por sí misma. Pobre criatura, y no había nadie en la tierra que los protegiera en ese momento. Al principio, Alberto no podía entender por qué a su hermana le asustaba tanto el traslado. Un poco más tarde, resultó que Ángela tenía razón. Los cambios realmente no le auguraban nada bueno. La primera vez que Alberto escuchó hablar de que Camilo no quería llevar a Ángela a la nueva vida fue tarde en la noche. Su hermana estaba durmiendo pacíficamente en el sofá, mientras que él yacía a su lado, incapaz de dormir. Le dolía el estómago. Su madre y Camilo estaban sentados en la cocina. Parecía que estaban bebiendo algo. El nuevo esposo permitía que su madre bebiera, pero solo bajo su supervisión y en cantidades limitadas. En general, él la trataba como a un niño, y ella lo obedecía sin cuestionarlo. Este hombre era su boleto a la felicidad, próspero, fuerte, decidido y con su propio lugar para vivir. Era simplemente maravilloso que un hombre tan notable le prestara atención. La mujer estaba dispuesta a hacer mucho por él. El traslado es pronto, dijo Camilo en voz baja. ¿Por qué no empiezan a empacar las cosas lentamente? ¿Empacar qué? Casi no tenemos nada, respondió la madre. Eso es cierto. Cuando lleguemos a mi ciudad compraré ropas y juguetes nuevos para el niño. No es conveniente que parezca harapiento frente a los vecinos. El corazón de Alberto se contrajo con una sensación de ansiedad al escuchar esas palabras. ¿Para el niño? ¿Y qué pasa con Ángela? ¿Por qué no la mencionó? Pensó Alberto, tratando de no perder ni una palabra de la conversación de los adultos. Y pronto entendió todo.
resultó ser mucho más terrible de lo que podía imaginar. Y ocúpate de la niña, continuó Camilo. Bueno, tal vez deberíamos llevarla también, ¿no? Sugirió la madre indecisa. Era evidente que ya lo había pedido varias veces. No, y punto. No discutamos eso. Ella es retrasada mental. Tiene suficientes problemas con niños así. Hay mucho trabajo con ellos. Y con el tiempo crecerá y comenzará a hacer travesuras. No quiero vivir con una persona anormal bajo el mismo techo. Ay, qué mala suerte tengo, suspiró la madre. ¿Y por qué así? Mi hijo está sano, pero mi hija es anormal. Deberías haber bebido menos, dijo Camilo en tono autoritario. Cuando planeemos nuestro propio hijo, te mantendré alejada del alcohol durante medio año antes. Alberto estaba acostado en su pequeño sofá y no podía creer lo que escuchaba. Así que lo llevarán a él a la nueva vida, pero no a Ángela, porque supuestamente es anormal. ¿Y dónde van a dejar a su querida hermana mayor? La respuesta la obtuvo de inmediato. Mañana mismo ve y entrega a la niña al orfanato. Di que estás en una situación difícil en la vida y así sucesivamente. Cuidas del niño, pero no puedes manejar 2 niños. Llora un poco allí. Está bien, acordó la madre. Pero hagámoslo no mañana, sino justo antes de mudarnos. ¿Por qué?, preguntó Camilo sin entender. Ese podía ver que estaba ansioso por despedirse de la niña lo antes posible. Mi hijo va a tener una crisis, nos va a dar la lata día y noche. Él ama mucho a su hermana, así que dejaremos a Ángela en un hogar infantil y nos iremos de inmediato. Allí todo será nuevo, todo será desconocido. Eso lo distraerá. Creo que tienes razón. Más no hablaron de ello esa noche, pero a Alberto le bastó con lo que escuchó. Miraba a su hermana dormida y ni siquiera podía imaginar cómo sería vivir sin ella, sin su sonrisa, sin su apoyo y cuidado, sin los cuentos de Luchito y Sonrisita. Hará todo lo posible para que también se lleven a Ángela. Pedirá, suplicará, exigirá, intentará enseñarle a leer. Él mismo ya sabe cómo juntar las letras en palabras. Que Camilo vea que su hermana no es anormal, solo tenía miedo de él. Por eso las lecciones resultaron tan infructuosas. Apenas Ángela se despertó, Alberto le contó todo lo que había descubierto. La niña se cubrió la boca con las manos y las lágrimas corrieron por su rostro. Yo sabía que sería así, sollozó ella. Ese Camilo me odia y a mamá le da igual, solo quiere tener dinero. Lo convenceremos, ya verás, todo estará bien. Alberto intentó tranquilizar a su hermana y a sí mismo. Los niños lo intentaron, se esforzaron mucho. Alberto intentaba enseñarle a su hermana las letras, pero no lograba nada. Ángela no estaba en el estado adecuado para absorber nuevos conocimientos. Ella estaba terriblemente ansiosa, tenía miedo y se ponía triste por el más mínimo fracaso. Además, el hermano y la hermana se convirtieron en unos niños perfectos. No hacían ruido, obedecían a los adultos con medio vistazo, intentaban no molestarlos ni llamar la atención sobre sí mismos. Ángela empezó a hacer sándwiches de mantequilla o embutido para Camilo por las mañanas. La madre sonreía al verlo y el padrastro aceptaba el tributo de la niña como algo obvio, como si ella tuviera la obligación de servirle. Alberto parecía que todo iba según el plan. La madre parecía alegre, Camilo parecía satisfecho. Lo estamos haciendo bien, nos está saliendo bien, le decía a su hermana. Ella sonreía y asentía con la cabeza. En su rostro volvía a aparecer la encantadora sonrisa que hacía que a Alberto se sintiera tan cálido y tranquilo. Pero resultó ser todo en vano. Alberto escuchó de nuevo la conversación de los adultos en vísperas del traslado. Fue accidental. El chico entró en la habitación sin llamar porque la puerta no estaba cerrada con llave. Simplemente no lo notaron. Bueno, todo listo, el avión es mañana a la 1 de la tarde. Por la mañana dejarás a la niña en el hogar de niños. Bien. Alberto irrumpió en la cocina y comenzó a hacer un verdadero berrinche. Gritaba, suplicaba, insultaba, todo a la vez. Incluso dejó caer un par de platos al suelo. Luego, Alberto de repente se encontró con los fuertes brazos de Camilo. El niño se retorcía, intentando escapar, pero el hombre era mucho más fuerte. Lo sacudió un par de veces y luego lo miró a los ojos. ¡Oh, qué mirada tan mala e irritada! Alberto entendió. Camilo ahora quiere golpearlo más que cualquier otra cosa en el mundo. El hombre apenas se contuvo. «¡Cálmate, cachorro!», gruñó el padrastro. «O te mandaré también al hogar de niños.
Probablemente por la hermana mayor, ¿verdad? Genes son genes. Entonces, envíame también a mí. De repente estuvo de acuerdo Alberto. También quiero ir al hogar de niños. Será mejor viviendo allí con Ángela. Pero seguirán estando en diferentes grupos. Sonrió Camilo. Son diferentes edificios, están ubicados en diferentes partes de la ciudad, así que aún no te verás con ella. ¡Lo odio!, gritó Alberto, intentó retorcerse y morder a su torturador. Por eso no quería decirlo antes. Se disculpó la madre con culpa. Mamá. El niño se dirigió a la mujer desesperado sin mucha esperanza. Dile que no vamos a dejar a Ángela, por favor. Ella es nuestra amada hermana. Y él es un extraño. Mi dulce, ella realmente estará mejor allí. En el hogar de niños hay tratamiento y educadores que saben cómo tratar con personas como ella, con discapacidades mentales. ¡Ella es normal! Alberto intentó hacer que los adultos lo entendieran. También envíalo a él al orfanato, gruñó el padrastro, arrojando al niño contra la pared. Fue doloroso, pero Alberto lloró por una razón completamente diferente. Y justo en ese momento, Ángela entró en la habitación con pan en sus manos. La enviaron a la tienda y la niña regresó. Vio a su hermano llorando sentado junto a la pared, a su madre confundida con expresión de culpa, a su padrastro lleno de ira, y de repente se desmayó. El cuerpo de un niño no pudo soportar tal tensión. Después de todo, la niña había vivido mucho tiempo en un estado de miedo y esperanza. La madre corrió hacia su hija, la levantó en sus brazos y la llevó al sofá. «Te dije que estaba enferma», gritó Camilo. «Ella tiene convulsiones y él también es mentalmente enfermo. O los llevas al orfanato hoy mismo o me iré solo mañana». El hombre cerró la puerta y salió del apartamento. La madre realmente tomó de la mano a un aturdido Alberto y a una recién recuperada Ángela y los llevó a la calle. «¿A dónde vamos?», preguntó la niña. Probablemente fue una reacción defensiva de su organismo olvidar la conversación traumatizante que había escuchado hace apenas unos minutos. «Estamos dando un paseo», respondió la madre con una voz demasiado suave y cariñosa. «Nos está llevando al orfanato», recordó sombríamente Alberto. «Ahora a los dos viviremos en edificios diferentes, pero al menos en la misma ciudad». «Estará cerca», sonrió Ángela. La noticia animó a la niña. Acarició el avión que siempre colgaba de su cuello. Al principio, la madre inscribió a Ángela en el orfanato. La besó en despedida. Se notaba que le dolía separarse de su hija, pero no tanto como para ir en contra de la voluntad de Camilo. «Estaré cerca», dijo Alberto a su hermana. «En otro edificio probablemente nos veremos». «Espero que sí. Pediré que me permitan visitarte. Cuando sea grande, rico y aún más fuerte, viviremos felices. Compraré una casa enorme para nosotros y muchas muñecas hermosas para ti». «Ojalá fuera así», sonrió Ángela entre lágrimas. Hermano y hermana se abrazaron en despedida. Luego se llevaron a Ángela. Alberto estaba seguro de que su madre también lo llevaría al orfanato, pero a otro edificio. Pero volvieron a casa. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó el niño perplejo. «¿Cuándo iremos al orfanato?». «Mañana», respondió evasivamente la madre. «El edificio está cerrado hoy». Sonaba convincente. Alberto estaba seguro de que su madre lo llevaría también a un hogar infantil, pero eso no sucedió. Él voló con su madre y Camilo a la nueva gran ciudad. Resultó que su padrastro cambió de opinión. Siempre había querido tener un hijo, así que decidió dejar a Alberto en la familia. El niño lloraba, se enojaba, se desgarraba por su hermana. Pero, ¿qué podría hacer un niño de 5 años contra 2 adultos? Al final, Alberto se resignó. Los pensamientos de no haber cumplido su promesa a su hermana lo atormentaban. No por su propia voluntad, pero eso no lo hacía sentir mejor. Ahora Ángela pensaría que su hermano la había traicionado. Alberto estaba seguro. Cuando creciera, encontraría a Ángela y serían felices juntos. Camilo realmente tenía un apartamento espacioso y hermoso. Incluso encontraron una habitación separada para Alberto. El padrastro intentó criar al niño, intentó ser una persona cercana para él. Pasaba tiempo con él, pero no lograba nada porque Alberto odiaba al hombre que era responsable de su separación de su hermana. Y aquí, además, la madre comenzó a hacer problemas de nuevo.
Ya había interpretado el papel de esposa obediente y ejemplar por demasiado tiempo. Cuando Camilo se iba a trabajar como trabajador temporal, su madre volvía a beber sin control. En la nueva ciudad rápidamente encontró nuevos amigos y compañeros de bebida, y todo volvió a ser como antes. Solo que Ángela ya no estaba cerca, y Alberto tuvo que enfrentar sus miedos solo. Camilo no aguantó mucho tiempo. Una vez simplemente los echó a la calle a él y a su madre. Vivieron con una amiga de su madre durante algún tiempo. Luego apareció otro pretendiente de ella y los acogió. Madre e hijo vivieron allí por poco tiempo. La mujer tuvo otra relación. Alberto volvió a vagar por apartamentos y esquinas. A veces, su madre lo dejaba en un hogar de acogida por un tiempo. Allí, el niño vivía cómodamente y tranquilo. Fue precisamente el personal de dicha institución el que lo inscribió en la escuela cuando llegó el momento. A Alberto le gustaba estudiar, pero era problemático hacer tareas en el alféizar de la ventana de la habitación cuando justo al lado había una fiesta ruidosa con risas y palabrotas. Cuando Alberto estaba en quinto grado, la vida de su madre volvió a tener un serio pretendiente. Edgar trabajaba en la construcción y viajaba frecuentemente por trabajo. Al principio, el niño temía que se repitiera la historia con Camilo, pero el nuevo amigo de su madre resultó ser una persona completamente diferente, amable, confiable y comprensivo. De alguna manera, Alberto le gustó de inmediato. El hombre prestaba mucha atención al niño, lo enseñaba a cocinar, contaba historias de su propia infancia, lo llevaba a pescar. Alberto disfrutaba de estos maravillosos momentos. Ningún adulto había sido tan amable con él antes. La madre, junto a Edgar, cambió. Dejó de beber, se consiguió un trabajo como limpiadora. Y estos cambios no fueron por la fuerza o las amenazas, como con Camilo. La mujer misma quería mejorar, reformarse y crear una familia feliz. Mamá, volvamos a buscar a Ángela. Edgar es tan bueno, seguro que te aceptará como suya, y seremos felices. Sí, ya llamé al orfanato, admitió la mujer. Me quitaron los derechos sobre ella y alguien la adoptó, así que no se puede hacer nada, hijo. Las lágrimas inundaron los ojos de Alberto. Esperaba que todo fuera bien ahora. La encontraré de todos modos cuando crezca. Lo siento tanto, sacudió la cabeza la madre. Solo ahora entiendo el error que cometí en ese momento. Alberto creció, terminó la escuela y se matriculó en la universidad. Gracias a Edgar, tuvo una infancia normal. Como todos los niños normales, estudiaba en su habitación en su escritorio y asistía a festividades escolares. Sus amigos venían a visitarlo, y él era invitado a cumpleaños con frecuencia. Alberto practicaba en un equipo de fútbol y estaba interesado en la construcción de modelos de aviones. Él intentaba alejar los pensamientos de su vida pasada, pero las horribles imágenes todavía lo perseguían en sus sueños. Caras desconocidas, maldiciones, risas fuertes y el llanto de Ángela. Su madre ahora estaba muy tranquila y cariñosa, pero Alberto guardaba rencor hacia ella en su corazón. ¿Cómo podía ella traicionar a su hija por el bien de su amante? El chico no podía perdonar a su madre, ni su difícil infancia ni la separación de la persona más cercana a él. Por supuesto, a medida que crecía, intentaba buscar a su hermana. Viajó al orfanato donde ella estaba, pero no descubrió nada. Resultó que su madre había perdido sus derechos de custodia sobre la niña. Ángela ya estaba siendo preparada para la adopción, por lo que le cambiaron su nombre y apellido. Pero algo salió mal y la familia se negó a adoptar al niño. Luego, la niña fue transferida a otra institución, ya que comenzó a tener problemas de salud. No se sabe exactamente dónde fue trasladada. Así sucede. Los rastros de su hermana se perdieron, pero Alberto no se rindió. Incluso contrató a un detective privado con el dinero que ganó trabajando en una obra durante el verano. Pero incluso esa esperanza resultó ser en vano. Apareció en un episodio de un programa especial en el que la gente busca a sus familiares. También pegó carteles por toda la ciudad donde él y Ángela se separaron una vez. Recibió llamadas después de eso. Personas compasivas, al enterarse de la historia conmovedora, sinceramente quisieron ayudar, pero todos los rastros resultaron falsos. Finalmente, Alberto decidió olvidarse de Ángela. Durante mucho tiempo trató de encontrar a su hermana, y cada vez después de otra desilusión le costaba recuperarse. Es muy difícil esperar, tener esperanza y luego darse cuenta de que volviste a tomar el camino equivocado. Entonces en su vida apareció Selina.
Tranquila, tierna, amorosa y conmovedora. Los jóvenes se casaron. Alberto disfrutaba de la felicidad familiar y soñaba con tener hijos juntos. Ojalá tuvieran una niña que se pareciera a Ángela, pero resultó que Selina tenía graves problemas de salud que les impedían convertirse en padres. Comenzó un largo tratamiento y visitas a médicos. Selina seguía esperando y cada vez que se daba cuenta de que una vez más no había funcionado, se frustraba. Alberto la entendía mucho. Sabía lo difícil que era cuando las expectativas no se cumplían una y otra vez. Le dolía ver a su amada triste, pero ¿cómo podría ayudarla? Un día, a Alberto se le ocurrió una maravillosa idea. Al menos así le parecía a él. Adoptar a una niña del orfanato. Él no cumplió la promesa que le había hecho a su hermana. No la sacó del orfanato, pero, después de todo, podía hacer feliz a otro niño que se había quedado sin amor ni atención de padres. Y todo estaría bien. Su esposa finalmente tendría la hija que tanto había deseado. Él, al menos, redimiría, en parte, su culpa ante su hermana y el niño encontraría una familia. Pero Selina no aceptó esta idea. Soñaba con tener su propio hijo, que se pareciera a ella y a Alberto. El hombre respetó su decisión. Después de todo, esto era un paso muy serio y no se podía presionar aquí. Y ahora esta extraña llamada de Selina. Ella gritaba por teléfono que necesitaban pasar por la escuela de padres adoptivos y recopilar documentos según la lista, porque les esperaba un hijo en el orfanato, su hijo. Ahora Alberto estaba sentado en su escritorio tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Por qué había cambiado la opinión de su esposa? Ella estaba categóricamente en contra de un niño ajeno. Hablaba sobre la fuerza de los genes, la falta de perspectivas de los niños de los alcohólicos, y de repente tanta determinación. Prometió enviar una foto del niño. Sonó el teléfono. Llegó un mensaje de Selina. Alberto lo abrió y se quedó atónito. En la foto miraba hacia él un niño de 6 años, increíblemente parecido a él y a Ángela. ¡Qué coincidencia! Los mismos ojos gris-verde, la misma nariz respingada e incluso una peca en la mejilla. Como ellos dos. Selina tenía razón. Este era realmente su hijo y no debería estar en un orfanato. Sin embargo, el hombre intentó controlar sus emociones. Primero es necesario conocer más al niño. Es necesario conocerlo. La primera impresión puede ser incorrecta. No hay que hacer planes a largo plazo de inmediato. La recolección de documentos y la educación en la escuela de padres adoptivos se completaron en el menor tiempo posible. En tan solo 2 semanas, Selina y Alberto estaban listos para conocer a su potencial hijo adoptivo. Durante este tiempo, la esposa llamaba casi todos los días al orfanato, averiguando sobre la salud del niño, preguntando si alguien lo había adoptado ya. Selina tenía mucho miedo de que alguien adoptara al niño antes que ellos, ya que siempre hay una lista de espera para niños maravillosos, saludables e inteligentes como él. La única desventaja de Domingo que disminuía su demanda era su edad. Sin embargo, la gente prefería tomar a los niños más pequeños en lugar a los mayores. Y finalmente se programó una reunión. Mañana viajarán a la ciudad vecina para conocer al niño. La noche anterior, ambos cónyuges estaban muy nerviosos por cómo iría la reunión, cómo el niño los recibiría, sobre qué hablar con él para ganar su confianza. Alberto y Selina estaban sentados en la sala de juegos del orfanato. Ahora no había nadie más que ellos. Los cónyuges se sentaron en un cómodo sofá junto a la ventana. A lo largo de las paredes había estantes con juguetes y libros, y en la esquina había un complejo deportivo. En la amplia habitación hay aquí y allá mesas bonitas con sillas pequeñas. Probablemente a los niños les guste pasar el tiempo en este lugar acogedor. La habitación recuerda a un grupo de jardín de infantes normal, excepto que los niños que juegan aquí no son llevados a casa por nadie por la noche. Estos son niños que sus padres no quisieron. «No debería haber huérfanos en el mundo», dijo Selina pensativamente mirando alrededor de la habitación. «Es maravilloso aquí, pero también es terrible. Me imagino lo infelices que deben sentirse estos niños». «Tal vez no conocieron otra vida», respondió Alberto, y luego algunas imágenes de su propia infancia surgieron en su memoria, y añadió: «No es descabellado pensar que después de lo que han visto en sus hogares, este lugar les parezca el paraíso». Se oyeron pasos ligeros detrás de la puerta. Los cónyuges intercambiaron miradas. Un chico delgado y un poco nervioso entró en la habitación, tenso como una cuerda, cabello castaño despeinado, ojos atentos, nariz ligeramente respingada con pecas, igual que en la foto.
solo que la foto no transmitía lo principal: la expresión facial, los gestos, la forma de caminar. Alberto reconocía cada vez más a sí mismo y a su hermana en ese niño. El pequeño se encontró con la mirada del hombre. Una auténtica curiosidad brilló en los ojos del niño. Al menos ellos habían visto a Domingo en la foto, pero el chico estaba viendo a sus posibles padres adoptivos por primera vez, y entonces el niño sonrió. 2 hoyuelos adorables aparecieron en sus mejillas, igual que en Ángela. Alberto le devolvió la sonrisa. Ya lo había entendido. Su corazón pertenecía irrevocablemente a ese pequeño ser. Lo sacaría de aquí y haría la vida del niño feliz y despreocupada. Se convertiría en el padre que cualquiera podría soñar. Celina también miraba a Domingo con admiración. Era evidente que el niño le había causado una gran impresión. Hola. Rompió el prolongado silencio Domingo. Me gustan. Se nota que son buenas personas. No me digas, exclamó cómicamente la educadora que entró con el niño. Alberto y Celina recién se dieron cuenta de su presencia. Hasta ese momento, ambos estaban completamente enfocados en el niño. Finalmente, ¿y no te harás pasar por caprichoso? No. El niño sacudió la cabeza y se acercó más a los visitantes. Muchos quisieron adoptar al niño, explicó la educadora dirigiéndose a los adultos. Pero él se negaba. No le gustaba a nadie y punto. Ninguna persuasión lo ayudaba. Y para estar seguro, Domingo nos hacía berrinches frente a los adoptantes. Sé hacer eso, asintió el niño. No piensen mal. Es un niño muy inteligente y tranquilo. Simplemente, rechazaba a los padres que por alguna razón no le gustaban. Otros niños sueñan con tener una familia, pero Te estaba esperando, concluyó Domingo. Y te hemos estado buscando todo este tiempo. Celina finalmente no pudo resistirse y abrazó al niño, a pesar de que le advirtieron que debía comportarse de manera más contenida en su primera reunión. Alberto no podía apartar la mirada del niño. Se arrodilló frente a él y examinó atentamente cada rasgo de su rostro. ¿Cómo es que el niño se parecía tanto a él y a Ángela? La educadora también lo notó. «Domingo se parece a su papá», exclamó sorprendida. «Eso es una buena señal». ¿Cuándo podemos recoger a nuestro hijo?, preguntó Alberto. Creo que mañana por la mañana mismo pueden recogerlo, respondió la cuidadora. Solo que hoy Domingo hablará con el psicólogo, pero es solo una formalidad. Ya veo que a él también le gustaron, y también necesitamos preparar los documentos. Podemos hacerlo esta noche. Vengan por su tesoro mañana por la mañana. Te esperaré mucho, admitió Domingo. Me gustas mucho. Seremos felices, muy, muy felices, ya verás, lo sé, respondió Alberto. Tú eres probablemente el pequeño príncipe que tienes que salvarme, solo que ya has crecido. ¿Qué? No entendió Alberto. Domingo es un soñador, se rió la educadora. Y un inteligente. Ya está leyendo mucho. Primero leerá cuentos de hadas y luego inventará los suyos propios. A veces se pasa tanto que nos deja boquiabiertos. Algunos lo llaman Pequeño Andersen. ¿Inventa cuentos? Alberto se dirigió a Domingo. ¿Sobre quién? Sobre diferentes cosas. Ahora mismo sobre el Pequeño Príncipe. ¿Y tú has leído el libro sobre él? Sí, hace mucho tiempo, cuando ella me traía libros. El corazón de Alberto se apretó al ver cómo cambió la expresión de Domingo al recordar a su madre. Para distraer un poco al niño, hizo una pregunta sin esperar una respuesta correcta. ¿Y sabes quién escribió la historia del Pequeño Príncipe? Por supuesto, el escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Alberto y Celina se miraron sorprendidos. Te lo dije, Domingo es un inteligente, se enorgulleció la educadora. Y luego, cuando Domingo ya se había ido a la cafetería, esta mujer compartió información interesante con los futuros padres del niño. Finalmente mostró quién es en realidad. Hizo de todo ante los posibles padres. Hacía berrinches, fingía convulsiones, hacía todo lo posible para no gustarles. Por supuesto, la gente tenía miedo de adoptar a un niño tan extraño y se iban sin nada. ¿Y por qué lo hizo?, preguntó Celina. Después explicó que no le gustaban los padres. Decía que él sabía cómo entender a las personas y afirmaba que no se sentiría bien allí. No se daba cuenta de que se estaba condenando a una vida de huérfano.
¿Entonces nosotros le gustamos?, preguntó Alberto. A primera vista, respondió la mujer. Tan pronto como os vio a ambos, brilló inmediatamente. Lo sentí. Estoy feliz por ustedes y, por supuesto, por el niño también. Seguramente serán felices con Domingo. Al día siguiente, Celina y Alberto estaban listos para ir al orfanato a las 6 de la mañana, pero tenían que esperar hasta las 10. En ese momento, el director regresa de la reunión planificada. Durante el resto del día de ayer y casi toda la noche, los cónyuges discutieron a Domingo. ¡Qué inteligente es!, se admiró Celina. ¡Y qué guapo es! Tuvimos suerte de que nadie lo adoptó antes que nosotros. Sí, se rió Alberto. El niño hizo un gran esfuerzo, según lo que dijo la educadora. Los cónyuges con placer hacían planes para su vida futura, ahora como una familia de 3. Pensaban a dónde ir de vacaciones, dónde pasear con su hijo los fines de semana y qué cocinarle para que le gustara. Celina soñaba con llevar a su hijo al centro comercial y comprarle un montón de ropa elegante y bonita para que se viera como los chicos de las revistas de moda. Alberto buscaba información sobre la enseñanza de ajedrez para niños. Algo le decía que a su astuto Domingo le gustaría este juego antiguo. Ambos cónyuges se dieron cuenta en ese momento. El niño ya los hace más felices. La vida se ha vuelto más interesante y vibrante. Exactamente a las 10 en punto, Alberto y Celina ya estaban parados frente a la puerta del director. ¿Quién dudaría de su impaciencia?, dijo el hombre que regresó de la reunión con una sonrisa amistosa. Por favor, pasen. Los documentos necesarios fueron firmados, la conversación oficial tuvo lugar. Todo esto no tomó más de media hora, pero Celina miraba constantemente su reloj durante esos 30 minutos. Le parecía que Domingo ya les estaba esperando e incluso podría estar pensando que habían cambiado de opinión, por lo que quería terminar rápidamente con los trámites burocráticos y ver a su hijo. Alberto sentía lo mismo, solo que él podía mantenerse más tranquilo. Finalmente, las educadoras presentaron a Domingo en la oficina. Las mujeres sonrieron felices. Algunos incluso se secaban los ojos con pañuelos. El personal siempre se alegraba cuando un niño abandonado encontraba una nueva familia. ¡Sé feliz, nuestro pequeño genio! Una de las niñeras abrazó a su protegido y lo besó sonoramente en la mejilla. El niño le sonrió ligeramente y de inmediato miró a sus nuevos padres. Celina no pudo contenerse y corrió hacia el niño. Lo abrazó y tomó su mano. Alberto también se acercó a su hijo, le revolvió el cabello castaño con sus dedos. Y ahí, cerca de ellos, notó algo, un pequeño avión de color burdeos en un cordón. Al igual que Ángela en su momento, el niño llevaba esta artesanía en su cuello. Le costó a Alberto contenerse de hacer preguntas. El niño ya estaba emocionado, no era necesario ponerlo más nervioso en ese momento, y el personal del orfanato lo estaba vigilando. Todavía podrían dudar de la adecuación del padre y no entregarle al niño. Él, por supuesto, lo descubriría todo, pero más tarde. Deja que el pequeño se adapte. Todo el camino a casa, Alberto pensó en ese avión, respondiendo automáticamente las preguntas de su esposa e incluso bromeando con ella y Domingo, mientras miraba furtivamente el espejo retrovisor, donde se reflejaba el niño y su avión en el cuello. El avión se veía exactamente igual que el juguete de su lejana infancia, que el pequeño Alberto le había regalado a su hermana Ángela. Por supuesto, habían pasado muchos años. El hombre podría estar equivocado fácilmente, y sin embargo, había demasiadas coincidencias. El niño del orfanato parecía idéntico a él, y ahora también este avión. Todo esto claramente no era una casualidad. A Domingo le encantó el apartamento y especialmente su propia habitación. Los cónyuges se esforzaron mucho para decorar la habitación infantil para su hijo tan esperado. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz fresco con dibujos especiales. En una esquina se encontraba un complejo deportivo y debajo de la ventana estaba la cama de ensueño de cualquier niño. Una cama en forma de automóvil con luces nocturnas. Celina puso todo su corazón en crear un interior que a Domingo le gustaría, y no se equivocó. Los ojos del niño brillaban con admiración genuina. Especialmente le interesó la estantería con libros. Los cónyuges estaban construyendo una biblioteca infantil gradualmente. A veces, al ver un hermoso libro con ilustraciones brillantes, simplemente no podían resistirse y lo compraban para el futuro. Y finalmente, ese futuro había llegado. Domingo recorría ávidamente los títulos de los libros y su rostro se volvía cada vez más feliz.
Los cónyuges tuvieron suerte también en esto. Tuvieron un niño a quien le encantaba leer, al igual que ellos. Después hubo una cena festiva pedida desde el restaurante. Selina, por supuesto, quería cocinar algo ella misma, pero Alberto le dijo que aún tendría tiempo para impresionar a su hijo con sus talentos culinarios, y ahora ella necesitaba descansar. El día había sido difícil. Después de la cena, Domingo inmediatamente quiso dormir. También estaba cansado de este día feliz, lleno de emociones y descubrimientos. Los nuevos padres pusieron al niño en la cama y le leyeron un cuento antes de dormir. Domingo se quedó dormido con una sonrisa en su rostro. Nunca se quitó el avión del cuello. Cuando Selina intentó hacerlo, el niño la detuvo. No, no lo quites, me protege. Dijo como dijo mamá. Es como un talismán, ya sabes. ¿Comprendes que este es el mismo avión del Principito? Entiendo, asintió seriamente Selina. Entonces, por supuesto, no deberías quitártelo. Sabía que eran comprensivos e inteligentes, declaró Domingo y casi de inmediato se quedó dormido, mientras Selina y Alberto siguieron sentados en la cocina hablando por un tiempo. Cuéntame más detalladamente cómo nuestro niño llegó al orfanato, pidió el hombre. Pero ya te lo había contado. Encogió de hombros Selina. Lo sé, solo quiero escucharlo de nuevo para asegurarme de que entendí todo correctamente. Está bien, Domingo nació de una mujer soltera que era una graduada del orfanato. El niño fue criado sin padre. La madre crió al niño por sí sola. Parece que trabajaba como cocinera en un comedor universitario. Según dicen, era una mujer positiva, muy buena, sin malos hábitos. Se ocupaba del niño. Pero esto también es evidente, ¿verdad? ¿Quién, sino ella, lo enseñó a leer? Además, Domingo es muy inteligente para su edad. Obviamente, el niño fue criado y desarrollado. ¿Y luego? Y luego ocurrió una desgracia. Un conductor ebrio atropelló a la madre de Domingo en un cruce peatonal y el niño se quedó solo en el mundo. No tiene familiares, así que acabó en un hogar de niños. Allí trabajaron con él psicólogos para ayudarlo a aceptar la pérdida. Por cierto, el trabajo no está del todo terminado, así que lo continuaremos en nuestra clínica pediátrica. Nunca te lo he contado a ti ni a nadie. Era demasiado doloroso. Finalmente se atrevió a decir Alberto. Pero hoy ese avión, y en general, no entiendo qué está pasando. Y Alberto le contó a su esposa la historia de su difícil infancia y de su hermana perdida, sin olvidar mencionar el avión de plástico color burdeos. Selina se sentó con la mano cubriendo su boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella ni siquiera lo notaba. ¿Cómo puede ser? Finalmente dijo ella. Fue tan difícil para ti y para tu hermana, así que esa es la razón por la que estás tan resentido con tu madre. Yo no podía entenderlo. Sí, ella bebía, por supuesto, pero no te abandonó. Entonces, ¿por qué tanta frialdad hacia ella? Ahora todo tiene sentido. Todo eso es tontería. Se deshizo de eso Alberto. Ahora estoy interesado en otra cosa. ¿Este avión es solo una coincidencia o Domingo es realmente el hijo de Ángela? Es decir, ¿mi sobrino? Si es así, ni siquiera sé si debería estar contento o no. Por un lado, es una alegría saber que estoy criando al hijo de Ángela, aunque sea para compensar la culpa ante mi hermana. Por otro lado, si Domingo es su hijo, significa que Ángela está definitivamente muerta. Su destino no fue feliz. Mi hermana creció en un hogar infantil. Una buena familia adinerada no la adoptó, como soñaba en mi infancia. Alberto, ¿de qué culpa estás hablando? Exclamó Selina. Tú eras solo un niño cuando todo sucedió y luego intentaste buscar a Ángela, pero era demasiado tarde. Todas las pistas se perdieron y tú no eres culpable de eso. No importa, dijo Alberto moviendo la cabeza. Lo importante es averiguar si Domingo es realmente mi sobrino o no. Lo averiguaremos. Haremos una prueba de ADN y eso lo demostrará. Pero tendremos que juntar algo de dinero. La prueba es costosa. Tomaré un trabajo extra. De todos modos, estaba pensando en hacerlo. Pasaron varios meses. Domingo se adaptó completamente a la familia e hizo amigos en el vecindario. Disfrutaba leyendo, dibujando hermosamente y jugaba ajedrez en el club al que lo llevó Alberto. Además, el niño intentaba ayudar a sus padres en todo. Lavaba los platos, limpiaba el polvo y siempre limpiaba su habitación sin necesidad de recordatorios. Cada día Alberto notaba cada vez más cómo el niño se parecía a él y a Ángela. El niño fruncía el ceño al tratar de entender algo.
Se encogía de hombros de manera divertida y hasta reía a carcajadas como Ángela solía hacer. Domingo también creaba historias. Celina registraba cada cuento de su hijo en un grueso cuaderno. Decía que luego llevaría esas historias a una editorial y que se convertirían en un maravilloso libro. Domingo estaba emocionado con esta idea, y también con su avión. El niño no se separaba de su juguete, incluso lo llevaba consigo cuando salía a la calle. Los niños del vecindario rápidamente adoptaron la moda, y pronto se paseaban por el patio con diferentes figuras de plástico alrededor del cuello. Alberto estaba reservando dinero en una cuenta especial para la prueba de ADN. Por supuesto, podrían haber tomado un préstamo y descubierto todo de inmediato, pero intencionalmente postergó ese momento. Le daba miedo el resultado. Él mismo no sabía qué le gustaría escuchar. Se acercaba el cumpleaños de Celina. Domingo claramente le estaba preparando un cuadro como regalo. Se encerraba en su habitación y dibujaba algo allí durante mucho tiempo. Y si alguien entraba, el niño rápidamente ocultaba su creación con la mano. «Qué agradable es esto», dijo Celina a su esposo. «Domingo se esfuerza tanto. Será el regalo más valioso que he tenido en varios años». Y en la mañana de la fiesta, cuando Celina y Alberto todavía estaban en la cama, Domingo entró solemnemente en la habitación. Sostenía un hermoso y colorido dibujo en sus manos. En él se veía a un niño, todo dorado y brillante. Sonreía de oreja a oreja, y a una niña pelirroja sonriente. «¡Qué maravilloso, hijo!», lo abrazó Celina. «Me encanta este dibujo, muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién está en él?». El niño se subió a la cama y comenzó a explicar. «Este niño es Luchito, y esa es su hermana, la niña Sonrisita. Siempre tienen aventuras, a veces peligrosas, pero son inteligentes, valientes y amigables, por lo que siempre todo termina bien». «¡Oh, qué interesante!», sonrió Celina, acariciando la espalda de su hijo. «Eres un verdadero cuentacuentos». Alberto estaba perplejo. Por todo su cuerpo corrió un escalofrío. En sus oídos sonaba un zumbido. Tal coincidencia simplemente no podía ser. La similitud física de Domingo con Ángela. Todavía está bien, el avión. Tampoco es una prueba 100% segura, ya que Alberto no podía recordar exactamente cómo era ese juguete de la infancia. Pero estos personajes, el niño Luchito y la niña Sonrisita, son definitivamente personajes de Ángela. La niña misma los inventó, y todas las aventuras que tuvieron. Cuando era niño, Alberto escuchaba estas historias con atención y pedía a su hermana que se las contara una y otra vez. «Y estas no son mis historias», admitió Domingo. «Mi mamá las inventaba y contaba sobre ellas. Decía que la niña Sonrisita y el niño Luchito vivían en una nube y eran amigos del pequeño príncipe, y que un día el príncipe vendría con este avioncito que tengo en el cuello y nos salvaría a mí y a mi mamá. El príncipe realmente apareció, pero mamá no está». Celina abrazó al niño. Él intentaba no hablar de su mamá, pero la mujer sensible entendía que a veces el niño realmente quería hablar sobre ella y su pasado. Siempre estaba dispuesta a escuchar a su hijo. «Ahora eres mi mamá, por supuesto», sonrió Domingo. «Pero ella también es mamá». Por supuesto, estuvo de acuerdo Celina. «Siempre cuéntanos sobre ella, es importante». ¿Sabes lo que decidí? Alberto de repente sonrió a su hijo y esposa. «Tenemos vacaciones pronto, así que todos iremos juntos al mar. Seguramente nunca has visto el mar, ¿verdad?» «No», admitió Domingo. «Pero realmente quiero verlo». «Bueno, eso es genial. Solo queda planear el viaje. Es una actividad muy seria, pero agradable». «¡Hurra!», gritó Domingo. «¿Y el dinero?», preguntó suavemente la esposa. Pero él solo le guiñó un ojo divertido, como diciendo que no se preocupara por eso. Tenían dinero para el viaje, el mismo que habían estado ahorrando para la prueba de ADN. Alberto ya no necesitaba hacer ese análisis. Era evidente que Domingo era el hijo de Ángela. Alberto tenía la intención de hacer feliz y sin preocupaciones la vida de este niño, darle todas las oportunidades para desarrollar sus numerosos talentos. Una vez quiso, pero no pudo rodear a su hermana con cuidado y atención. Ahora el destino le había dado una segunda oportunidad, de una manera tan inusual, de encontrarse con su sobrino, y Alberto no tenía la intención de perder esta oportunidad.
Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.